E fico muito contente por ele ter aceitado voltar aqui ao Brasil para participar do TPC 10 e vai conversar com vocês, mostrar um pouco do trabalho dele e falar principalmente sobre o trabalho dele de caligrafia e de ilustração. Então gostaria de pedir uma salva de palmas para o Gabriel Meave. Alô, bom dia. Vou lhes falar um pouquinho do meu trabalho, das minhas letras em espanhol y espero que al final se animen a hacer algunas preguntas o comentarios y bueno, pues a empezar. Las líneas de la mano, me refiero con esto pues casi obviamente a la caligrafía, pero bueno, también a la mano como tal, ¿no? Y voy a empezar con esta frase de Chesterton que me gusta mucho. El hombre sabe que el alma tiene matices más maravillosos, más innumerables e indecibles que los colores de un bosque en otoño. ¿Cómo creer que todas estas realidades, en sus tonos y semitonos, sus fusiones y sus sutiles correlaciones, puedan ser expresadas exactamente por un sistema arbitrario de gruñidos, gemidos, trazos y garabatos? Para mí la letra siempre es como una gran sorpresa, ¿no? Porque algo que se ha vuelto ya común, pero es muy raro en realidad que haciendo pequeños garabatos o tecleando letras pues podamos comunicar tantas cosas, ¿no? Yo creo que esa sorpresa a mí nunca me deja de maravillar y de ahí viene parte de mi interés por la letra. Vamos a empezar con el ABC del ABC porque creo que estas son las piececitas, las pequeñas partes que van definiendo este tema de la letra y la tipografía, ¿no? Algo que siempre me ha llamado la atención es cómo, aunque la tecnología va avanzando, ayer Peter Villak nos hablaba mucho de tecnología, letra e idioma, cómo algunas cosas van avanzando, pero otras se quedan estáticas. Entonces, realmente, por ejemplo, el teclado que tenemos todavía en la mayor parte de nuestras computadoras para acceder a la paleta tipográfica no es realmente diferente de esta máquina de escribir, que es del siglo XIX. Tenemos básicamente las mismas teclas con algunos cambios. Sin embargo, este teclado no corresponde a la paleta de signos tipográficos que ahora tenemos, que cuando menos son todos estos, ¿no? A, B, C, D, F, G, las minúsculas, las mayúsculas, signos de puntuación, numerales y símbolos matemáticos, diacríticos para muchísimos idiomas. Estos solo son los europeos occidentales. Tenemos signos de moneda, de comerciales, arroba, editoriales. Tenemos ligaduras de muy diversos tipos. Aquí apenas muestro las básicas. Y bueno, todo esto compone lo que ahora llamamos una fuente digital. Y realmente ahí vemos las diferencias de la tecnología, cómo la fuente digital con la que contamos realmente no embona completamente en el dispositivo que tenemos heredado de la máquina de escribir para acceder a esta tipografía, ¿no? Y me llama mucho la atención también porque esta fuente digital es, ¿qué les diré? Como lo que quedó de toda una historia que lleva mucho tiempo y que voy a ver aquí rápidamente. Nada más como para posicionar un poco en qué estamos, ¿no? Cada pequeña rayita aquí son 100 años. Entonces tenemos el año 0, tenemos el siglo 1, siglo 2, 3, 4, 5, hasta el 21. Tenemos el siglo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y para atrás. Aquí dividí al mundo en 3 áreas básicas que serían Europa y Occidente, México y Mesoamérica, también entraría Sudamérica, Centroamérica y Asia y Medio Oriente. Si vemos, por ejemplo, en Occidente, que es la historia más familiar que tenemos, pues tenemos a Grecia, luego vino Roma,
Luego tenemos un periodo largo de casi 1000 años, que es la Edad Media, y más o menos a partir del año 1500, la Edad Moderna, los 2 últimos siglos, época contemporánea, y un pequeño pedacito que es el presente, o los últimos años. Si comparamos, por ejemplo, Roma o Grecia con Egipto, Egipto, por ejemplo, es tan antiguo que se sale de esta gráfica, se pasa para acá. Lo mismo Mesopotamia. Y al contrario, si comparamos Occidente con China, China, por ejemplo, tiene una larga historia completa hasta el siglo XX-XXI, ¿no? Y vale la pena, y les voy a hablar un poco de estas civilizaciones de México que para mí han sido una fuente pues continua, ¿no?, de inspiración. Por ejemplo, los famosos mayas, que predijeron que se iba a acabar el mundo en el 2012, afortunadamente no fue así. Pero si comparamos, por ejemplo, los mayas en realidad son contemporáneos de la Edad Media de Europa, no tanto de la antigüedad de Grecia y de Roma. Y otras civilizaciones mexicanas como los olmecas realmente son tan antiguas o más que Grecia, por ejemplo. Si ustedes van al Museo de Antropología de la Ciudad de México, que es un museo lleno de todas estas culturas, mayas, olmecas, teotihuacanos, zapotecas, están todos estos en salas contiguas. Y uno no sospecha que esa piedra que está ahí puede tener 1500 años antes de Cristo, y en cambio el famosísimo calendario azteca, que es redondo con unas como cruces, en realidad es casi del año 1500. Entonces a veces perdemos la noción de lo que es antiguo o no. Y bueno, voy a hacer un zoom hacia estas partes, ¿no?, que es los últimos 800 años, y ver qué ha pasado más o menos. Aquí cada rayita son 20 años. Entonces tenemos, por ejemplo, hacia el año 1100 las cruzadas, hacia el año, no sé, 1200 empieza la imprenta en China, hacia 1350 la peste negra en Europa, por ejemplo, que es más o menos contemporánea de la fundación de la que ahora es la Ciudad de México. Tenemos hacia el 1450 la imprenta, ¿sí?, que es contemporánea del nacimiento de Da Vinci, por ejemplo. Tenemos el año 1500, que es un año importante, y está el descubrimiento de América un poco antes. Y bueno, nos seguimos hacia el 1600, 1700, en fin. Hacia el año 1800, sí, tenemos varias cosas importantes. Independencias de los países de Latinoamérica, y podríamos decir que esta es la época contemporánea. Y dentro de esta época, que son los 2 últimos siglos, tenemos el pasado reciente. Casi todos los que están sentados aquí en esta sala, escuchando esta conferencia, todas sus memorias están en este pequeño cuadrito de acá. Vamos a volver a hacer un zoom. Bueno, aquí cada línea son 5 años. ¿Qué hubo en estas épocas? Por ejemplo, hacia 1780 se inventa el tenis, la fotografía, 1826, cuestiones como Darwin y Marx hacia 1850, Alice in Wonderland hacia 1860 y tantos, la luz eléctrica, 1870. Eso quiere decir, por ejemplo, que tenemos como 140 años de luz eléctrica. Antes de eso, puras velas, puras candelabros y demás. El Art Nouveau, la Coca-Cola, de los productos que todavía tenemos hacia 1896, es que aparece. Tenemos el radio, el cine, Moulin Rouge, disco, Pancho Villa, el héroe mexicano, que es contemporáneo de la Primera Guerra Mundial, no sé, Empire State, 1930, Mambo, Hitler, Rock and Roll, Vietnam, Beatles, minifaldas, psicodelia, Olimpiadas, Walkman, CD, Mac en el 84, Internet, celular, iPod, hip hop, iPad y demás. Todo eso es más o menos la memoria de todos los que estamos aquí, que es, digamos así, a grandes rasgos del año 60, 70, 80, 90 hasta ahora. Si regresamos a la primera gráfica, vemos que toda nuestra vida, las Macs, computadoras, sistemas, versiones de Photoshop, de Photographer, de PhoneLab, han ocurrido en este pequeño pedacito de acá. Y todo esto es, pues, la historia universal. Y la letra romana, cuando menos, viene desde acá. Eso quiere decir que realmente, si la historia fuera un tren,
Es un tren que es muy difícil detenerlo en su inercia, ¿no? Y que de algún modo en tipografía y en caligrafía seguimos con esa línea, ¿no? Pero bueno, las fuentes digitales tienen sus fuentes de inspiración. Todo empezó acá, en Roma, empieza en la piedra, y aquí hace 2000 años ya está formada la letra, pasa al papiro, al cálamo, luego se inventan las minúsculas a lo largo de la Edad Media, se inventan muchos estilos, entre ellos los góticos. Todo esto son los libros y manuscritos iluminados de la Edad Media. Soy fan de la Edad Media yo en particular. Ese es el libro, la Biblia de Gutenberg de 42 líneas. Llama la atención como un libro que es tipográfico realmente estaba tratando de imitar lo caligráfico. Y eso es algo que a mí me ha pasado mucho, ¿no? Que yo estudié diseño gráfico, yo creo que como todos ustedes. ¿Y cuál es la historia que nos cuentan? Que Gutenberg fue un héroe que trajo la luz y el conocimiento y los libros y todo eso, lo cual es cierto, pero ahora que hago caligrafía me pongo en el pensamiento de los escribas, porque siempre se pierde algo. La imprenta fue algo muy bueno, pero se perdió la caligrafía en cierto modo y también eso pasó. Por ejemplo, se perdió el color en los libros. Si ustedes se fijan, casi todos los primeros libros impresos hasta el siglo XIX volvieron a recuperar el color que tenían los libros manuscritos, ¿no? Bueno, tenemos dos estilos en particular que definieron caligráficamente primero y luego tipográficamente la letra, que es la itálica, y la romana de texto de Jenson. Pero bueno, esa historia ya la conocen, no me voy a meter mucho en eso. Me interesa mejor contarles esta historia porque es la que no se conoce y que nos concierne más a los americanos, ¿no? En México y Mesoamérica en particular pasaba esto. ¿Qué es esto? Uno podría decir, pues son esculturas, aquí hay un dios, tal vez aquí un tipo de pan, un pão de queijo, tal vez. No sabemos bien, ¿no? Incluso yo como mexicano no sé completamente qué era ahí o no se sabía, y tenemos este tipo de cosas, este tipo de culturas de escritura. Por ejemplo, aquí este pequeño conejito que parece manga japonés, pero que tiene más de 1000 años, está escribiendo con un quill, una pluma de ave, parece ser, sobre un libro de tapas de piel de jaguar, que es como un acordeón. Aquí vemos a un escriba maya con su laptop, como esta que tengo acá, y tiene aquí su estilo, pero llama la atención como siendo culturas tan diferentes, la posición de la escritura es muy parecida, ¿no? Y cómo sostiene la pluma. También vemos estilos de caligrafía, tipos de letra maya. No porque fueran antiguos no tenían variedad. Por ejemplo, aquí tenemos el glifo de chocolate, cacao, que es el mismo que acá, pero son en diferentes estilos de caligrafía. O este, por ejemplo, y este es el mismo glifo, pero en diferentes estilos. Y tenemos estilos incisos, estilos, digamos, cursivos como esto, estilos más formales, en fin, muchas de las variantes que tenemos actualmente en la escritura latina ya aparecen en la escritura maya. Esto sería diseño industrial maya, diseño de empaque y embalaje, branding también. Si aquí vemos, por ejemplo, este glifo indica chocolate, cacao, y aquí dice, esta es la taza de chocolate de, y viene el nombre de un maya, de un gobernante. De algún modo había la necesidad de marcar y poner un branding aquí. Y cuando analizaron esta vasija encontraron que en el fondo había chocolate y pues así se comprobó, ¿no? Que ahí estaba hecho así, ¿no? También tenían series continuas de puro texto, no nada más dibujos, sino texto como tal, texto en abstracto. Glifos en madera. Como los mayas hicieron su civilización en la selva, casi no quedó nada de esto. Pero bueno, de aquí a tener tipos en relieve como los tipos de Gutenberg, pues solo hay un paso tal vez, ¿no?
Diseño editorial, aquí vemos composición en página. Aquí tenemos retículas, columnas, pies de imagen, ilustración, texto corrido, texto matemático y retícula, ¿no? ¿Cómo funcionaba esto? Hay muchas complejidades en esta escritura, pero algo bastante simple es que es una escritura básicamente silábica. Sí existen algunos ideogramas, digamos, como este que es Balam, que es jaguar, que se puede escribir de esta manera codificada, pero también se puede escribir en sílabas. Sílaba ba, la, ma, no se pronuncia la A, aquí dice Balam. Y hay maneras mixtas de componer que tienen un componente ideográfico y un componente silábico. Esto se parece un poquito al japonés. Si ustedes ven en el japonés tenemos los kanjis y tenemos signos silábicos como el hiragana o el katakana. Y tenemos, por ejemplo, este tipo de inscripción que parece muy antigua y misteriosa. Y en realidad no, es un texto que yo hice en español, pero usando glifos mayas. Este es un pequeño poema colonial de Sor Juana Inés de la Cruz, que dice: piramidal, funesta de la tierra, nacida sombra al cielo encaminaba, etc. Aquí vemos la palabra piramidal escrita en glifos mayas, piramidala, no se pronuncia la A final, y aquí podremos ver cómo con glifos mayas también se puede escribir el español o el danés o el sueco o el ruso o el portugués, y bien la historia podría haber sido al revés. En lugar de tener que escribir las lenguas indígenas brasileñas, por ejemplo, con letra latina, podríamos escribir el ruso con glifos mayas, ¿no? Si la historia hubiera sido al revés. Pero bueno, los mayas son un caso muy especial y muy particular, pero hay otros, como los mixtecos, que hicieron estos libros increíbles, que aunque parecen ser puros dibujitos, en realidad son historias bastante complejas y hay un sentido de la lectura muy claro. Por ejemplo, ese texto se lee hacia acá, luego así. La dirección de los personajes en cómo van caminando es lo que nos indica el sentido de la lectura. Este es un códice mixteco de Oaxaca. Este es un códice increíble que está en el Vaticano y es el códice Borgia. Y bueno, esto es fascinante, ¿no? Porque estos son dibujos y a la vez escritura. Es a la vez texto y a la vez ilustración. Y cuando yo me topé con estos, yo pensé, ¿por qué esto no me lo enseñan en la escuela de diseño? ¿Por qué me hablan de la Bauhaus y de Müller-Brockmann y de Mies van der Rohe y de toda esa gente y no me hablan de esto que tenemos increíble, ¿no? en América? Y bueno, aquí podemos ver, cada uno de estos podría ser un logotipo perfectamente formado, ¿no? Increíble. La gente que hacía estos manuscritos, que se llaman Amatl, se llamaban tlacuilos. Los aztecas les llamaban tlacuilos y a este tipo de piezas se le decía tlacuiloli, que es escritura o dibujo. Y lo increíble, bueno, para ellos escribir y dibujar era la misma cosa. Quien escribía también dibujaba. Entonces juntaban la labor, digamos, del ilustrador, el calígrafo y el autor del texto. Eso es algo increíble que creo que no se da. Aquí tenemos un tipo de cultura en Occidente en el que se ha desarrollado que el autor, el calígrafo y el ilustrador son oficios completamente separados, pero en Mesoamérica había una integración de todo eso, ¿no? Y bueno, vemos, esta es una página que son adivinaciones de los días. Cada uno de estos son logotipos de los días. Aquí tenemos Olin, tenemos Tochtli, tenemos Aacatl, tenemos Cali y son los nombres de los días aztecas. Este es otro códice mixteco. Y bueno, aquí lo que a mí me encanta de esto es la composición de la página, la puesta en página. Aquí hay diseño gráfico completamente, ¿no? Este rectángulo que vemos aquí es un rectángulo áureo. De algún modo tal vez ya conocían la proporción áurea en Mesoamérica, solo que no nos llegó el conocimiento de eso, ¿no? Aunque no lo crean, esto no es Illustrator CS6. Parece, vean la calidad de línea, ¿no? Es increíble.
y en realidad no sabemos con qué instrumento lo hacían. Parece ser que usaban unas como plumas de vegetales o unas pequeñas varitas, pero no se sabe con qué instrumento se hacía esto. Y bueno, también es importante ver que hay varias tradiciones, porque está la occidental, pero tenemos también, por ejemplo, la tradición china, que tiene otro tipo de instrumento y sus signos pues derivan de eso, ¿no? Y es increíble y también ha sido pues mucha inspiración para mi trabajo. Aquí vemos, por ejemplo, el mismo concepto, que es shu o escritura en chino, y tzib, que es escritura en maya. Aquí tenemos la sílaba tzi, la sílaba bi, esto se pronuncia tzib. Cómo el mismo concepto se puede escribir de maneras tan diferentes. Y bueno, en Japón tenemos el hiragana y el katakana. Tenemos también tipos móviles chinos, que son previos a los de Gutenberg. El árabe, que es una cosa increíble, es otra manera también completamente diferente de expresar el idioma, ¿no? Este es árabe también. Y bueno, tenemos el griego, el armenio, georgiano, Devanagari de India, que también son sílabas, tamil, tai. Y regresando a México, llegan los españoles hacia el año 1520 y traen su caligrafía y su tipografía. Aquí vemos, por ejemplo, estos tipos de letra súper barrocos, muy de fantasía, y que probablemente se hicieron en México, ¿no? Hacia el siglo XVII. En realidad no sé, o tal vez los trajeron de España, pero algo que llegó también con los españoles fue el tipo de letra gótica rotunda, que aquí podemos ver un poquito. Entonces, los primeros libros impresos en México, a mediados del siglo XVI y hasta principios del XVII, casi todos son impresos en letra gótica. Y bueno, sigue la tradición caligráfica. Este es un acta de matrimonio de mi tatarabuela, fechada 1892, y vemos cómo aquí ya el estilo pues es la letra anglés, hecha con plumilla finita de metal. Y bueno, en México tenemos muchísimo este tipo de cosas, que son letreros hechos vernáculos por gente que no sabe de tipografía ni nada y que hacen como ellos pueden las letras, ¿no? Y todo esto son ideas increíbles, ¿no? Tenemos estas As cuadradas, estas scripts muy raras, en fin. Letreros de cabarets mexicanos, años 60, 70 y manuscritas script populares también de México. Todo esto pues sirve como inspiración para trabajo y para letras y para tipografía. Les voy a mostrar algunos proyectos que he hecho, empezando por Orgánica, que fue, estas fuentes ya son de algún tiempo atrás, todas empezaron con bocetos a lápiz. A mí me resulta difícil trabajar inmediatamente en la computadora. Yo tengo que bosquejar muchísimo a lápiz antes de concentrar una idea que ya pueda llevar al vector. Y aquí vemos la familia completa que se desarrolló a partir de esos bocetos o sketches. Integra es tal vez también de mis primeras fuentes. Y desde el principio yo mezclaba mucho ideas para letras con ideas para ilustración. Aquí es como el esqueleto del que se desarrolló esta idea y finalmente pasó a esta familia tipográfica. Mexica. Los aztecas también se llamaban mexicas y la idea era mezclar un poco lo romano con lo azteca y el resultado es este tipo de letra que le puse mexica. Aquí se ve cómo van evolucionando las formas hasta llegar a la familia final. Neocódex, aquí vemos desde los bocetos más rough a bocetos más acabados y finalmente cómo quedaron las formas tipográficas. Aquí tenemos una inclinación caligráfica cursiva. Vemos cómo cuando uno escribe rápido se tienden a formar formas, a hacer formas cursivas que van en la dirección de la escritura. Los glifos mayas desarrollaron, después de cientos de años, estas formas un poco más inclinadas
que son el ángulo que yo traté de manejar en este tipo de letra. Aztlán, otro tipo de letra de estilo mexicanista, partió de este boceto, de este sketch. Tenemos ya las formas más detalladas y aquí vemos la fuente final. Ese tipo de A que tenemos flat top, parte de arriba, se deriva mucho de este tipo de formas arquitectónicas que tenemos en la arquitectura maya sobre todo. Si ustedes se fijan, bueno, yo lo he visto, ¿no? Hay como una conexión muy fuerte entre la arquitectura y la tipografía. Si ustedes ven, por ejemplo, una N romana de texto, es muy claro ese tipo de arco que se parece de algún modo, por ejemplo, a los arcos del Coliseo. La arquitectura romana con arcos tiene mucho que ver con que la letra romana también tiende a ser redonda. Y aquí yo traté de extraer formas que encontraba en la arquitectura mexicana, maya, azteca, y meterlos a la tipografía. Bueno, Arcana fue un proyecto muy interesante donde aprendí mucho. Es un estilo caligráfico. Mi primera fuente ligada, caligráfica, que viene de esta caligrafía personal. Y aquí vemos, me costó mucho trabajo pasar de esto a esto, ir como domando las formas, hasta llegar finalmente a letras originales ya en tinta, hechas con plumilla fina, con algunas variantes caligráficas, y finalmente pasar a la parte de vector. Aquí se conservó todas las irregularidades que tiene la tinta cuando uno escribe. Y este es el resultado final, que es Arcana. Tuve la fortuna de que la gente de Adobe Systems, Adobe Type Library, se interesó en esta fuente y la empezó a distribuir. Y uno nunca sabe dónde puede parar la fuente que uno hace, ¿no? ¿Conocen a Luis Miguel? Bueno, pues él tiene una serie de discos que se llaman México en la piel. Es una larga serie de discos. Y bueno, aquí vemos emocionado con la caligrafía cuando presentó el disco, cómo le fascina el swash de la P. Resultó todo un experto en caligrafía aquí el cantante. Se empezó a hablar del spacing y el kerning de la fuente. Y bueno, aquí vemos ya al cliente satisfecho con su fuente, ¿no? Pero bueno, este fue un caso en el que aprendí cómo hacer un LetterScript, prueba y error. Pero bueno, hay otras maneras también de hacer fuentes, por ejemplo, con una retícula matemática. Entonces, de estos bocetos, sketches, vino esta retícula. Aquí vemos el desarrollo a lápiz del alfabeto y cómo a partir de aquí se desarrolló ya la fuente completa. Y este es casi totalmente lo contrario, es anticaligrafía, ¿no? Aquí realmente todo es matemático. Rondán es un tipo de letra inspirado en lo retro, 60, 70, la época disco, y aquí vemos cómo va evolucionando el sketch hasta llegar a la familia completa. Basílica. Aquí me inspiré en la Edad Media, en lo griego, en lo ruso, y vemos aquí cómo también van avanzando los sketches hasta llegar a una estructura que aquí se hizo. Eso también está basado en una retícula matemática. Y tenemos aquí pues la fuente final. Fulgora. Aquí de plano es también trabajar con la pluma cuadrada de caligrafía. Es un tipo de letra personal un poco inspirado en las escrituras de la India, pero bueno, con letra latina, y directamente fue escaneado, digitalizado sin mayor retoque y ensamblado en Fontographer. Y ese es el resultado, con una pluma más fina y una pluma más gruesa. Mitla. Siempre me llama la atención cómo ideas que pensamos que son muy modernas, como el pixel, en realidad están en mosaicos árabes, están en la arquitectura, por ejemplo, de Oaxaca, en México,
y esta Pixel Font pues está basada en esa idea. Y Mitla es una ciudad antigua en Oaxaca construida por los mixtecos, y bueno, en honor a ellos le puse así a la fuente. Bueno, una gran fuente de inspiración para mí siempre ha sido la Edad Media, y siempre quise hacer una fuente gótica. Y empezando en mis sketches, como de este libro de sketches, luego haciendo una caligrafía personal, poco a poco se fue desarrollando este alfabeto, que es una mezcla adúltera entre fracture, textura, bastarda y otros estilos de gótica. Y bueno, finalmente quedó así el resultado. Es una gótica un poco bailarina, mexicana, barroca, no sé. Y bueno, todo esto que vieron son tipos de letra que he hecho yo en un principio como hobby. En mi estudio Quimera yo me dedicaba a trabajar mucho diseño editorial de libros, de revistas sobre todo, y en mis tiempos libres empezaba yo a hacer tipografía, y en algún momento algunos clientes me empezaron a pedir custom type para sus proyectos. Uno de los primeros fue el periódico El Economista. Es un diario de finanzas de la Ciudad de México, y aquí les muestro cómo fueron evolucionando los bosquejos hasta llegar pues a un diseño final en tinta, y bueno, ya antes de pasar a la computadora. Y aquí tenemos 4 de las versiones de una familia que tenía 14 pesos diferentes. Ferra fue para una cadena muy importante de almacenes, no sé cómo se digan acá, tiendas de departamento en México, que se llama el Palacio de Hierro, y aquí fue evolucionando los sketches hasta llegar a esta familia de 4 variantes. Lagarto es un proyecto bien interesante, bien bonito, comisionado por Gonzalo García Barcha. Gonzalo es un editor de libros antiguos en prensa plana, y él consiguió este manuscrito. Es un manuscrito de Puebla, una ciudad de México muy antigua. Es un manuscrito del siglo XVI, y en base a este manuscrito yo generé esta itálica primero, pero aquí tenemos mayúsculas, tenemos small caps, versales, versalitas, y una como romana. En base a eso yo desarrollé ya estos dibujos a lápiz, y sobre esto trabajé ya digitalmente hasta lograr esta fuente que reúne los estilos que aparecen en ese manuscrito. El calígrafo que hizo eso es Luis Lagarto, y en honor a él se le puso Lagarto a la fuente. Bueno, en los pasados años, aunque ya no tanto, trabajé mucho con agencias de publicidad. Una de ellas, Low, manejaba varias marcas de cerveza mexicana. Hay una cerveza muy común que es Sol, y ellos me encargaron un tipo de letra completamente popular, que no pareciera profesional ni hecho por tipógrafos. Este es el resultado, y se usó en campañas de publicidad de esta cerveza. Pearson Calligraphic, esta es una fuente para escritura caligráfica de niños de escuela primaria. Estos son mis esbozos para luego llegar a este tipo de trabajo, y con esto se compusieron libros de caligrafía para niños. Este es un proyecto bastante extraño que se llama Mis Sticks, y Delaware Punch, que es un refresco, una soda de Coca-Cola Company. Me encargaron un alfabeto secreto para que los niños pudieran en las taparroscas, en las tapas del refresco, traducir pequeñas palabras y ganar premios. Entonces desarrollé este alfabeto inventado que tiene algo de hebreo, algo de Devanagari, algo de griego, y se usó. Pero la agencia de publicidad, cuando hizo pruebas de grupo con los niños, a los niños les encantó, pero a los papás de los niños que vieron esto le dijeron a los de la agencia que por qué les ponían a hacer cosas satánicas a sus hijos, ¿no? Y entonces la gente de Coca-Cola como que ya no le gustó eso y suspendieron el proyecto. Pero bueno, es como un ejercicio muy interesante, ¿no? Yo creo que todos los tipógrafos
los que diseñamos letra, quisiéramos hacer un alfabeto desde cero. Bueno, Comanda es otra comisión para una cadena de restaurantes que se llama Vips, y la comanda es la pequeña nota que hace la señorita cuando nos va a entregar la cuenta. Este es el resultado final. Ironía es otra fuente para Cerveza Sol, para otra campaña de Cerveza Sol, y aquí vemos las dos variantes también de esta fuente. Bueno, vamos a ver algunas de estas letras ya actuando en el mundo real, ya cómo aparecieron y todo. Varias de estas letras, sobre todo las de corte mexicano, aparecieron en esta revista que fue muy importante en México, finales de los 90, principios de los 2000, que fue Matiz. Y Matiz sacó trabajo de muchos diseñadores jóvenes, rebeldes, que en su momento empezábamos a trabajar, y tuvieron el riesgo de modificar en cada número el cabezal de la revista. Bueno, también en mi estudio en Quimera hicimos, yo hacía este diseño de una letra de una revista de música pop, y aquí estrené varias de estas fuentes. Aquí vemos el diario El Economista con la fuente Economista ya en el cuerpo de texto. Varias aplicaciones para la revista Tipo, que dirige Paco Calles, que es un profesor muy importante de tipografía en México. Se hicieron estos postercitos, cartaces para la revista. Integra, usada en una identidad corporativa. La letra de Sol para la cerveza Sol. En un billboard. En un camión que transporta cervezas. Arcana en un disco de Warner Music. Ferra en un standee para Palacio de Hierro. Comanda, la letra de Vips, usada en un mantelete para el restaurante de papel. Y bueno, les voy a mostrar algunos otros proyectos donde ya se empieza a mezclar otras cosas que no son únicamente tipografía o caligrafía. Estas son unas postales para mi estudio, proyectos personales, algunas marcas, identidades, logotipos hechos en mi estudio Quimera, muchos de ellos con elementos caligráficos. Yo uso mucho la caligrafía para esbozar ideas y de ahí ya pasar al vector. Algunas ideas, aunque son más tipográficas que caligráficas, como esto o esto, pero sí parto a veces de la caligrafía para definir trazos finos, gruesos, para darle como naturalidad a este tipo de formas como la de acá, en fin. Un logo que me gusta mucho es este de Tipos Latinos, que pues también tiene un fuerte componente caligráfico y que aparte tiene la ventaja de que es un ambigrama. Ustedes lo pueden voltear y girar y la T se convierte en la L y la L en T. Un cartel para el 100º aniversario de Pablo Neruda, y aquí vemos, por ejemplo, a Arcana en acción. Y bueno, ya que entré a la caligrafía, hubo algunos clientes que yo le hacía diseño editorial que me empezaron a pedir ilustraciones en caligrafía, a usar la caligrafía como elemento de apoyo para el texto. Y entonces empecé a hacer realmente caligrafía, no nada más como apoyo a la tipografía, sino como trabajo independiente como tal. Yo entré a la caligrafía al revés. Uno generalmente entra a la caligrafía y de ahí pasa a la tipografía. Yo primero hice tipografía con vectores y Illustrator y Freehand y esos programas, y después entré a la caligrafía, lo cual fue mucho más arduo, la verdad, ¿no? Y bueno, aquí son, pues no sé, ilustraciones caligráficas, caligrafía ilustrativa para unas portadas de libros de matemáticas. Y bueno, también yo llevo generalmente libros de sketches que los voy numerando y generalmente les hago una portada. Esa es la portada de mi libro 17 y está hecha pues en el modo de un códice mixteco. Este es un póster para el Mundial de Fútbol de Alemania en 2006 y me invitaron a hacer algo que fuera de fútbol y México. Pensé en un dios azteca del fútbol, que es Futboltecatl Pambolteotl. Y bueno, aquí está el cartaz.
Y bueno, aquí sí entramos de plano en un área que no sé qué es, no sé si es diseño, si es ilustración, pero ligado a este tema de la arquitectura, que soy gran fan de la arquitectura, he hecho ese tipo de trabajos que son pues más bien caprichos personales. Y yo en lo personal como que no separo mucho el trabajo de caligrafía, tipografía, dibujo, ilustración. Para mí, de algún modo, ha sido como regresar a eso que tenían los aztecas o los mayas, ¿no? Que el escritor, el compositor, el diseñador, el calígrafo era como la misma persona. Este es también un trabajo que me gusta mucho porque era para una revista de cultura electrónica, y aquí pues estoy tomando un dibujo en base al códice Borgia, pero bueno, aquí tenemos elementos como la laptop, tiene su iPod, en fin, se pueden mezclar todas estas cosas, ¿no? Y bueno, ya para ir aterrizando voy a mostrarles proyectos de los últimos años, uno de los cuales que fue muy importante, creo yo, por la difusión que tuvo en México, es el proyecto Presidencia, que es una fuente, una familia tipográfica hecha especialmente para el gobierno de México. Se usó a partir de 2008, y se sigue usando un poco, aunque ya cambió el gobierno de México, entonces están haciendo ya otra, ¿no? Otro tipógrafo. Y bueno, aquí vemos toda la extensión de todas las variantes y pesos. Y aquí la vemos en uso, se usó pues en cualquier cantidad de cosas, desde logotipos de las secretarías, salud, texto, publicaciones, cuestiones de salud. Por ejemplo, aquí es la señalización del aeropuerto de México. Bueno, no señalización, sino son anuncios y letreros que hay en muchas partes del aeropuerto. Y bueno, un proyecto que tuvo muchísima difusión. En ocasiones uno usa la tipografía no nada más como fuente, sino como parte de una identidad. Para la aerolínea mexicana, yo desarrollé este tipo de letra y el icono, y aunque no se hizo una fuente como tal, sí se usó, bueno, aquí vemos parte de los esbozos, tanto de las ideas para el icono como la tipografía. Esta fue la que quedó. Hubo muchos más. Aquí vemos algunas páginas del manual con proporciones y demás. Y aquí se hizo no una tipografía, pero sí variantes para estas submarcas que pertenecen a la empresa. Y bueno, aquí sí tenemos un tipo de letra como Unicase, no sé, con algunos rasgos un poquito caligráficos, como esta R, como esta X. Se le dio mucho énfasis a la X. Para los mexicanos es muy importante que las cosas relacionadas a México tengan la X, es como una cuestión nacionalista, digamos. Entonces se le dio mucho énfasis a la X. Bueno, Jumex es una empresa de jugos, sucos, también bastante importante. Ellos tienen este logo que lo hicieron en los años 70, y para una serie de campañas me pidieron desarrollar el alfabeto completo para aplicarlo así en billboards y carteleras. Y bueno, hay también cuestiones donde he usado caligrafía directa, que creo que es mucho más impactante que usar simplemente tipografía tecleada, ¿no? Este fue un póster para un cartaz para Darfur, el lugar en África Central donde ha habido un genocidio y demás. Me invitaron a hacer un cartel, y aquí creo que la caligrafía pues tiene un efecto mucho más dramático, ¿no?, que si simplemente hubiera usado tipografía. Los mismos salpicaduras de la tinta, la combinación con la ilustración, da como una cuestión gestual muy interesante. Algo que me ha pasado con esto de la caligrafía es que cuando pensamos en la letra, generalmente vemos algo visual, pero cuando uno empieza a hacer caligrafía se da cuenta que las letras no nada más son formas, sino son movimientos. La A no nada más es esta forma, sino es este movimiento, ¿no? La M. Y uno empieza a pensar en las letras también de un modo muscular. Es algo muy curioso, ¿no? Y eso como que se va viendo reflejado en el trabajo. También, bueno, me han encargado estas tapas de libros que son de ilustración, pero a mí me gusta mucho, aquí vemos por ejemplo detalles, a mí me gusta mucho mezclar
letra o lettering o, no sé, diseño especial de tipografía dentro de la ilustración, como se hacía mucho en estos libros de la época del Art Nouveau, como hacía Mucha o Toulouse-Lautrec. Me gusta mucho eso, que la letra sea también parte del dibujo, que no simplemente sea una ilustración y alguien le teclee encima, sino que se integra de algún modo la letra con la ilustración. Como esta es una colección de libros de fantasía juvenil, creo que era el lugar correcto donde hacer ese tipo de proyectos, ¿no? Ese es otro libro, también es una novela de fantasía y misterio juvenil. Aquí vemos el dibujo con su diseño de letra y aquí la versión ya con color digital. Trabajo yo mucho esta combinación, tinta o lápiz con color digital en la computadora. Aquí vemos ya el libro impreso. Se hizo también este tipo de cabezal o logotipo que también se usó en toda la publicidad de la novela. Este es un poemario de Goethe. Y bueno, vemos ahí la ilustración en el libro, un acercamiento. Y es una versión a mano de Rondana, de mi tipo de letra Rondana. También me encargaron una cubierta para un libro sobre las profecías mayas. Y en lugar de simplemente tomar glifos, me fui a una inscripción que se llama la Estela de Tortuguero. Esta estela se la encontraron hace como unos 15 años, algo así, en Tabasco. Y justo estos glifos son donde viene la fecha y la predicción, según esto, del fin del mundo en 2012. Lo que en realidad dicen estos glifos es que el 23 de diciembre de 2012 iban a descender los 9 señores de la noche. Es lo que realmente dice esa inscripción. Entonces, aquí ven mi dibujo, tratamiento que yo le di en la computadora con Photoshop, un poquito más complicado aquí con algunos efectos en caligrafía, y vemos finalmente la portada del libro cómo quedó. Y bueno, también he usado todo este tipo de imaginería, de ilustración, de signos en este tipo de colaboraciones con Enrique Covarrubias. Él es un fotógrafo de moda, fashion, muy bueno. Y hicimos aquí, por ejemplo, esta campaña para estos relojes. Y aquí la idea era tomar algunos glifos del tiempo, en fin, y combinarlos con fotografía de moda. Este en particular me gusta mucho. Este es el glifo del mes, de las lunaciones mayas. Un ambigrama que hice ahora para el 15 de septiembre, que es la fiesta nacional de México. Entonces se puede ver igual al derecho y al revés. ¡Viva México! Aquí vemos parte del sketch. Y bueno, yo he encontrado que los instrumentos de caligrafía también son increíbles como instrumentos de ilustración. He ido como cada vez más atrás. Empecé con el mouse, empecé luego con estilógrafos, luego pasé a plumillas, a plumas y finalmente llegué a la pluma de ave, que uno piensa que es un instrumento torpe y antiguo y complicado, y no, la verdad es que es increíblemente dúctil, flexible, lo puede uno cortar como quiere, afilar la punta, hacer la chata, es increíble. Y esta ilustración que fue también para el 2012, supuestamente es una visión personal del Apocalipsis, la venida de la Santísima Trinidad. Aquí vemos cómo se hizo primero a lápiz y luego poco a poco con pluma de ave en tinta. Otro cartel donde se mezcla también la tipografía Darca y la ilustración. Otro cartel para Caifanes, que es una banda de rock mexicana, donde también hay este tipo de integración de la tipografía en la ilustración. Un libro que habla de un descubrimiento de la Reina Roja, que es una tumba en Palenque, y aquí hice esta ilustración donde aquí aparecen algunos glifos, emblemas mayas y unas descripciones de los sueños de estos personajes. Y bueno, cada una de este tipo de cosas no me puedo detener mucho, pero tiene cierto sentido. Y bueno, también he hecho algunos de este tipo de cosas más medievales donde se integran caligrafía y tipografía, como esta ilustración para un libro de bocetos que se llama Aprendiz de Brujo.
en varias versiones, trabajando mucho con este tipo de detalle hecho con plumilla caligráfica, pero haciendo ilustración. Esta es una serigrafía y bueno, una versión caligráfica de un pequeño soneto que hice para este cartel en gótica. Y bueno, este es de los últimos proyectos que hice en 2011, parte de 2012, que fue una tipografía para Telcel. Aquí vemos las 3 ideas en Sketch que se le presentaron al cliente y de ahí se tomó la tercera para desarrollar esta fuente corporativa para ellos. Aquí vemos la diferencia de los pesos, variantes, lights, ultra black. Particularmente el peso grueso es muy característico. Y aquí vemos las aplicaciones en publicidad. En pantallas, en cuestiones en el aeropuerto también. Y bueno, estas ya son cuestiones más personales y caligráficas. Para Día de Muertos, que es una fiesta mexicana muy tradicional, me invitaron a hacer un cráneo y decidí hacerlo en caligrafía con frases de alquimistas. Y bueno, he empezado a entrar en la caligrafía oriental, que es otra cosa completamente diferente. Hice un pequeño workshop y bueno, aquí muestro parte de esa caligrafía que hice. Y ya para cerrar les muestro algunos trabajos de caligrafía recientes, alguno que hicimos en el workshop aquí en Sao Paulo hace 2 días. Y este tipo de trabajos donde es más importante el gesto que la legibilidad como tal. Hechos con cartón, hechos con jeringas, hechos con materiales que a lo mejor no se pensaban que fueran para caligrafía. Marcadores, Sharpies, sobre piel también se pueden hacer ese tipo de cosas. Y bueno, no es increíble hasta dónde puede llegar la caligrafía. También me gusta de repente yo solo rayarme y hacerme como tatuajes efímeros, ¿no? Y bueno, con esto acabamos. Muito obrigado. Gracias. ¿Preguntas? Gabriel, por favor, ¿podrías leernos tu soneto? Sí. Voy a voltar. Ahí está. Bueno, dice, aprendiz de brujo. Como es arriba es abajo y el mundo es solo un reflejo de la voluntad espejo y la magia oscura atajo. Cuando es de noche me alejo y trabajo el acertijo que un viejo sabio me dijo, conjuro un secreto añejo. Un diablo rompe el cerrojo, de no tener miedo el lujo, me daré mientras dibujo, talismán contra el mal de ojo, con lápiz, tinta y arrojo, cual buen aprendiz de brujo. Mais alguma pergunta para o Gabriel Meável? Oi, Gabriel. Você disse que começou na caligrafia depois da tipografia. Ajá. O que seria de seu trabalho sem a caligrafia? ¿Por qué es difícil empezar así? Não, o que seria diferente se você não tivesse entrado pela caligrafia? Ajá. Você acha que todo desenhador de tipos deve aprender caligrafia? No sé si todos. A mí me hubiera gustado, para mí, haber entrado primero a la caligrafía antes de entrar a la tipografía, porque hubiera tardado menos en entender muchas cosas de las letras. La verdad es que hay ciertos rasgos o ciertas cuestiones, por ejemplo en la itálica, el diseñar itálicas, que son la verdad incomprensibles si uno no tiene el punto de vista del movimiento caligráfico, al menos para mí. Y yo empecé primero con la tipografía tratando de entender y entré a la caligrafía para tratar de entender mejor esos rasgos y me sirvió muchísimo. Y yo creo que si hubiera entrado primero a la caligrafía hubiera tardado menos tiempo. Pero cuando yo estudié diseño en los 90s, realmente la caligrafía era casi algo perdido, nadie se acordaba, no estaba en ningún programa de ninguna universidad de diseño y pues bueno, fue algo como un descubrimiento personal.
pero a mí me ha servido mucho, pero entiendo que también hay muy buenos diseñadores de tipos que no son calígrafos para nada y hacen cosas increíbles, ¿no? O sea, todo basado en la forma como tal y la vectorización. Pero a mí sí me sirve mucho el trabajo manual, ¿no? Tanto de sketching como de caligrafía para entender las formas. Aqui. Oi, Gabriel. A caligrafia é muito. A gente sempre olha para trás, olha para o passado. Você acredita que ela pode evoluir? Se sim, para onde? O que é possível evoluir caligrafia ainda hoje? Yo creo que sí, porque de hecho está volviendo. Bueno, lo que veo es que ahora hay grandes personajes, ¿no? Como Mollman o Luca Barcelona o gente joven que está volviendo pues a la expresión manual, ¿no? Y yo creo que hay mucho por donde trabajar por ahí. Hay, por un lado, calígrafos muy conservadores, digamos, ¿no? Que hacen mucho énfasis en la gótica correcta y la itálica correcta, y está bien, pero yo creo que uno debe hacer suyo el estilo y ya desarrollarse donde uno quiera, ¿no? Y de ahí surgen muchas ideas para tipografía, surgen ideas para muchas cosas interesantes. Y, por ejemplo, está habiendo otras tradiciones que se complementan, por ejemplo, la tradición del graffiti. Entonces, si se junta caligrafía tradicional con graffiti, con tipografía, bueno, tenemos un universo de posibilidades impresionante, ¿no? Yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo de todas esas experimentos, ¿no? El siglo XX fue como de la tipografía y se olvidó de la caligrafía, pero en el XXI vamos a tener tipografía, caligrafía, graffiti, street art, muchas cosas, ¿no? Creo que por ahí va. ¿Alguna más? É isso, Gabriel. Muito obrigado. Gracias. Obrigado.